Bienvenidos a este especial de France 24. Venezuela afronta el año 2023 con la expectativa de que el diálogo que mantienen representantes del gobierno y la oposición pueda encontrar una solución para la crisis política que afecta al país y que ha derivado en problemas sociales y económicos. Si bien algunos especialistas se han centrado en el hecho de que la crisis ha sido más evidente desde la llegada al poder de Nicolás Maduro, otro grupo de analistas sitúan los orígenes de esta en los primeros años del entonces presidente Hugo Chávez, cuando en un primer momento no le da importancia a un alto porcentaje de la población que no estuvo de acuerdo con sus medidas, que fueron implementadas bajo el amparo de una nueva constitución que, entre otras cosas, extendió el periodo presidencial con reelección inmediata. A esta hora le damos la bienvenida al analista político Joel Hortamoros. Saludos, señor Joel, bienvenido a France 24 y le pregunto, ¿qué impacto pudo tener el establecimiento de una nueva Carta Magna en la crisis política que se generó en Venezuela? Por supuesto que en el momento que asume el presidente Chávez entonces la conducción del país y anuncia la realización de un referéndum para ir al proceso constituyente que justamente hace nacer una nueva constitución, que es la constitución del año 99, que deroga la del año 61, que venía de ser la constitución con mayor estabilidad política y en el tiempo, desde el inicio de la República de Venezuela. Allí entonces comienza, después del apoyo que tuvo el presidente Chávez de los sectores económicos, de los sectores empresariales, que estaban también agotados del manejo del bipartidismo sobre la democracia venezolana, comienzan a tratar de manejarlo, quizás a tratar de manipularlo. Probablemente pensaron que iba a ser una persona mucho más dócil de lo que en efecto era, y empieza entonces la ruptura entre el presidente Chávez y el diario El Nacional, por ejemplo, Radio Caracas Televisión, para hablar de medios de comunicación. Pero poco tiempo después de ser aprobada la Constitución, un sector de la población expresó su malestar saliendo a las calles en abril de 2002. Luego llamó a un paro nacional orientado al sector petrolero en diciembre de ese mismo año y votó en contra de la continuidad de Hugo Chávez en un referendo revocatorio en el año 2004. No obstante, para otros especialistas, los orígenes de esta crisis se ubican en el año 2005, cuando en aquel entonces la oposición decidió no participar en unas elecciones parlamentarias. Señor Joel, le pregunto, ¿por qué la abstención en las parlamentarias de 2005 profundizó los problemas políticos en Venezuela? Eso hablamos de dos oposiciones, incluso de dos factores de la oposición, porque el sector que se fue por la vía de la no participación, de la abstención, permitió en el 2005 que el oficialismo ocupara todas las curules de la Asamblea Nacional. Esos fueron los resortes que le permitió al gobierno entonces agarrar para sí todas las instituciones del país: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, la Contraloría, es decir, todos los poderes republicanos pasaron a manos solamente del gobierno. No obstante, otro nutrido grupo de especialistas sostiene que la crisis política en Venezuela se originó con la llegada de Nicolás Maduro al poder en el año 2013 tras la muerte de Hugo Chávez. Pero esta situación se incrementa en 2018 cuando Nicolás Maduro lleva adelante unas elecciones que no fueron reconocidas por una parte de la comunidad internacional y que, además de reconocer entonces al opositor Juan Guaidó en enero de 2019 como presidente interino de Venezuela, generó nuevas sanciones en contra de funcionarios e instituciones del país que ya venían imponiéndose desde el año 2015. En este sentido, quisiéramos consultarle a nuestro invitado qué impacto generó en el país la división dentro de la oposición en el proceso electoral del año 2018. En la propia reelección del presidente Maduro en el 2018 es la no participación de una buena parte de la oposición venezolana y el acusar al entonces candidato Henry Falcón de colaboracionista, de facilitador del proceso de consolidación y la búsqueda del desconocimiento
de Nicolás Maduro como presidente de la República. Es que es todo un histórico de errores, de marchas y contramarchas que hoy insisten y persisten. Pero, señor Uriel, vemos que Nicolás Maduro está tomando fuerza con la flexibilización de las sanciones y además el leve acercamiento que ha tenido con otros mandatarios, entre ellos el presidente Emmanuel Macron de Francia. ¿Es esto posible de cara a un proceso electoral? Entonces, no solo fue Macron, después fue Borrell, después ha sido cada uno de los jefes de Estado de las distintas naciones europeas y, por supuesto, el gobierno de Norteamérica, que no iba a permitir que solo Irán, Turquía, Rusia y China manejen los negocios en Venezuela. Entonces, eso le ha dado fortaleza, evidentemente, al presidente Maduro. Eso le va a permitir ir desmontando el tema sancionatorio y, evidentemente, vemos cómo ya la CEPAL reconoce que Venezuela crecerá entre 2 y 13% el año próximo desde el punto de vista económico. A pesar de los esfuerzos, son los venezolanos los que siguen padeciendo los problemas derivados de la confrontación de sectores políticos y ante los problemas económicos, además de las sanciones impuestas contra el gobierno venezolano y algunos de sus funcionarios, muchos han decidido migrar a otros países. Un éxodo que, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya se ubica en 7,1 millones de venezolanos. Pero toda esta crisis política ha traído como consecuencia problemas económicos en un país que, de acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cuenta con la mayor reserva probada de crudo. Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en el año 2013, la economía venezolana ha perdido un poco más del 80% de su Producto Interno Bruto. Pero luego de 7 años de contracción, el Fondo Monetario Internacional indicó en su más reciente informe de perspectivas económicas emitido en octubre de 2022 que Venezuela podría registrar un crecimiento económico para este año. Adicionalmente, en abril, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indicó que Venezuela podría registrar un crecimiento de 5 puntos porcentuales y el Banco Central de Venezuela, que durante los últimos años no ha sido muy consecuente con la publicación de datos y además ha impedido que los medios y especialistas independientes accedan a ellos, estimó un crecimiento de 18,7% en una declaración emitida a finales del mes de noviembre. A esta hora aprovecho para dar la bienvenida al economista Leonardo Vera y le consulto, ¿es real este crecimiento que está registrando Venezuela en los actuales momentos? Yo diría que es un proceso de recuperación todavía muy incipiente, después de 8 años de depresión económica, como no lo había visto ningún país latinoamericano en la historia contemporánea. Entonces, en realidad no es para nadie ninguna sorpresa que finalmente, después de este largo camino de depresión económica, Venezuela comience a tener un primer año de recuperación. Ahora, esa recuperación hay que caracterizarla. En primer lugar, yo diría que es una recuperación basada en el consumo. En el consumo por 2 razones fundamentales. Por el hecho de que la economía se ha ido dolarizando y eso ha permitido a las empresas, sobre todo el sector privado, de remunerar a sus trabajadores en dólares. Así que la dolarización, en cierto modo, ha ayudado a la recuperación del consumo. Y por otro lado, también el flujo de remesas en el año 2022 ha sido superior al flujo que se tuvo durante 2020 y 2021 y eso también ha ayudado a la recuperación del consumo. Lo que no vemos es una recuperación de la inversión, por lo tanto, es un crecimiento que todavía no se perfila como un crecimiento sostenido. Pero la inflación es uno de los problemas que más preocupa al venezolano. Si bien el país salió del ciclo de hiperinflación de años anteriores, se ubicó en el mes de noviembre en 21,9%, es decir, 7,4 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en octubre y que deja en el indicador en un acumulado de 11 meses en 195,7%. Además, hay un proceso de depreciación de la moneda de curso legal en el país, el bolívar, con respecto al dólar. En esa nación, la divisa estadounidense registró un incremento durante los primeros días del mes de diciembre de 20%. ¿Qué trae esto como consecuencia? Pues que el salario mínimo fijado en 130 bolívares o 29,68 dólares en marzo de 2022 ha perdido alrededor del
69% de su valor, ubicándose en $9,2 al mes. Señor Leonardo, le pregunto, ¿es posible frenar este proceso de depreciación de la moneda? Las reservas internacionales de Venezuela, las reservas líquidas, las operativas con las que puedes intervenir en el mercado, son escasas. Este es un país que se quedó sin reservas internacionales hace mucho tiempo. Y básicamente entonces lo que hace el Banco Central en el mercado oficial que existe en Venezuela es intervenir puntualmente cada vez que le llega algún recurso o cada vez que le puede comprar algunos dólares a la industria petrolera. Un mercado cambiario fluido, transparente, profundo, no puede funcionar de esa manera. Así que me temo que hasta tanto esas condiciones estructurales no cambien en Venezuela. ¿A qué me refiero con condiciones estructurales? Recobrar la confianza en la moneda, y eso requiere reformas institucionales importantes que le devuelvan la credibilidad a las instituciones monetarias, resolver los desequilibrios fiscales, los desequilibrios macroeconómicos, y por otro lado, que el país pueda tener un buffer, un stock de reservas internacionales. Hasta tanto eso no se resuelva, yo creo que vamos a tener un mercado cambiario muy inestable. Durante las negociaciones políticas en México se discutió el acceso de Venezuela a unos $3.000 millones. ¿Podrían estos recursos dinamizar la economía venezolana o podría generar un impacto negativo? La ejecución de estos recursos es política fiscal, entonces expansiva. Habría que coordinar esa expansión de recursos en la economía con una política monetaria o una política que intente de alguna manera neutralizar los efectos negativos que podría tener la inyección de recursos en la economía. Una fórmula es no inyectarlos en bolívares, sino inyectarlos en dólares. Recuerda que Venezuela es una economía ya bimonetaria de facto. Muchísimas gracias, Leonardo, por sus intervenciones. También a Joel a lo largo de todo este especial. A ustedes por estar con nosotros. Sigan con más de la programación de France 24 y France24.com.